En el Senado se aprobó con el aval de los 20 congresos estatales. Ya se declaró válida la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el delito, el catálogo de delitos en materia de prisión preventiva oficiosa. Son nuevos delitos que ya van a recibir la prisión preventiva oficiosa automática. Se declaró, ya se hizo la declaratoria de constitucionalidad en el Senado. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, emitió esta declaratoria de la reforma y la envió a la Cámara de Diputados para que hagan lo propio más adelante. Veamos cómo se llevó a cabo esta declaración hace unos minutos nada más aquí en el Senado de la República. Informo a la Asamblea que recibimos oficios de 20 legislaturas de las entidades federativas con los que remiten la correspondiente resolución en torno al proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. A fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 225 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente a los votos recibidos y el sentido de cada uno de ellos. Con gusto, presidente. Señor presidente, se tienen a la vista y se da fe de los votos recibidos en las siguientes legislaturas locales. Baja California, por el que se aprueba. Campeche, por el que se aprueba. Chiapas, por el que se aprueba. Colima, por el que se aprueba. Durango, por el que se aprueba. Guerrero, por el que se aprueba. Michoacán del Ocampo, por el que se aprueba. Nayarit, por el que se aprueba. Oaxaca, por el que se aprueba. Quintana Roo, por el que se aprueba. San Luis Potosí, por el que se aprueba. Sinaloa, por el que se aprueba. Sonora, por el que se aprueba. Tabasco, por el que se aprueba. Tamaulipas, por el que se aprueba. Tlaxcala, por el que se aprueba. Veracruz de Ignacio de la Llave, por el que se aprueba. Yucatán, por el que se aprueba. Zacatecas, por el que se aprueba. De la Ciudad de México, por el que se aprueba. De la lectura de los documentos, se confirma que los 20 votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. En consecuencia, se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional. Es todo, presidente. Favor de ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente. Pueden tomar asiento, compañeras, compañeros. Ahí tiene la validación de esta reforma constitucional al artículo 19
para ampliar el catálogo de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa. Recordar que esta figura es altamente, pues digamos, controversial y clasificada desde la ONU como violatoria a los derechos humanos. De hecho, México está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Entonces, bueno, sí es una medida que no debería seguirse imponiendo. La han descrito como una prisión adelantada. Es van desde el feminicidio, estos delitos van desde el feminicidio hasta el secuestro o el robo dentro de una vivienda. Pero ahorita con esta reforma se amplían los delitos. Se sacó el narcomenudeo. Sí, se quitó. Porque era como por cualquier cantidad que castiga ya traías. Castiga consumidores, sí. Ajá, castiga consumidores de droga por cualquier cantidad mínima que tú hubieras traído, ya automáticamente te ibas a prisión. Y bueno, sacaron el narcomenudeo, pero dejaron la extorsión. Sí. Dejaron el robo a vivienda, me parece. Por aquí lo tenía. Y también dejaron esto de las facturas. Y bueno, con esto se amplía el catálogo y de acuerdo, esto permite que las fiscalías investiguen al acusado ya estando en prisión, aunque no exista riesgo de fuga o de dañar las pruebas. Como le menciono, organismos internacionales lo han definido como un encarcelamiento por adelantado. La Constitución marca como límite que solo se pueden estar 2 años bajo prisión preventiva oficiosa, pero la realidad, miles de acusados pasan años dentro de las cárceles esperando una sentencia. Justamente esto es lo que pasó con el caso que terminó en una condena para el Estado mexicano, el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, que ganaron su caso ante esta Corte Interamericana porque estuvieron 17 años sin condena por un crimen que nunca se comprobó que cometieron. Entonces estuvieron 17 años en arraigo, estuvieron un tiempo en arraigo, otro en prisión preventiva sin que se les comprobara nada, salieron después de 17 años, ganan este caso frente a la Corte ordena eliminar la figura de arraigo y la figura de prisión preventiva, pero hay que explicar bien la diferencia entre justificada y oficiosa. La prisión preventiva justificada, las fiscalías tienen la obligación de investigar y demostrarle al juez o jueza que a quien se detuvo, la persona detenida, puede fugarse, puede dañar las pruebas, puede hacerle daño a la víctima, y por esas razones y más, se debe quedar en prisión preventiva justificada. La justifican, las fiscalías justifican la prisión preventiva. Feminicidios. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, narcos, es automática. La fiscalía no tiene que hacer trabajo alguno. Simplemente con que la fiscalía señale a alguien por un delito inscrito en el 19 constitucional, el juez puede ordenar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, aquí lo que está como que se ha dicho que es violatoria de derechos humanos es la oficiosa y no la justificada, y lo que amplía el 19 constitucional justamente es la oficiosa para seguir haciendo el trabajo, para seguir solapando a las fiscalías que no trabajan. Sí, y nos preguntaban, por ejemplo, otro caso representativo, pues el de Israel Vallarta, que lleva muchísimos años también, que incluso el gobierno ha intentado sacarlo con esta también, ¿te acuerdas la ley de amnistía que promovió Sánchez Cordero en su momento en gobernación? No han podido tampoco, entonces habla de las dificultades también para cuando una persona ya ingresa en este proceso, pues es muy difícil. Y sí, efectivamente distinguirlas, porque a veces se usan como sinónimos cuando no son la preventiva justificada y la preventiva oficiosa, pero ya se amplían ahora. Hubo una discusión en el Senado, se hizo viral una participación de la senadora Andrea Chávez, me parece, que hablaba de que los factureros, la gente pobre no tiene que ver con estos delitos de las facturas, entonces no los afectaría. El problema en ese sentido es que usan testaferros, usan a gente que a veces ni siquiera está enterada, gente que es pobre o gente, por ejemplo, de comunidades indígenas, usan sus nombres, sus direcciones para cometer estos delitos. Y los que quedarían en prisión preventiva oficiosa serían efectivamente pues esta gente que ni siquiera tiene nada que ver, y pues los empresarios factureros pues al fin y al cabo seguirían con la impunidad.
Eso es lo que se aprobó por un lado en el Senado hace un ratito. Bueno, no se aprobó, se hizo la declaratoria oficial de constitucionalidad porque ya se declaró en 20 estados, se necesitaban 17, pasa a la Cámara de Diputados, se hace la declaratoria y lo firma la presidenta Claudia Sheinbaum para que quede ya listo ese caso.